Amigos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Les saluda su amigo Roberto García, el romántico beisbolero, en una emisión más de Pisa y Corre, aquí precisamente por Mundo Beisbolero. Es un placer estar con ustedes en este nuevo programa que va a estar muy bueno porque tenemos invitados internacionales el día de hoy para platicar sobre los temas más interesantes del momento en el rey de los deportes, por supuesto, en especial de las grandes ligas, que pues es el béisbol que ahorita todos estamos viendo. Así que es un placer que estén con nosotros. Mándenos sus mensajes, los vamos a estar leyendo poco a poco durante el programa. Si usted también quiere preguntarle algo a nuestros invitados, con mucho gusto vamos a estar respondiendo todas sus preguntas. Así que pues vamos a arrancar con la presentación de nuestros invitados del día de hoy, que pues la verdad a todo el equipo de Mundo Beisbolero nos complace tenerlos aquí en De Pisa y Corre, ya que como ustedes saben, aquí en Mundo Beisbolero nos encanta hablar de béisbol con los que realmente saben. Vámonos entonces con el line-up de esta noche, un line-up de grandes ligas, un line-up internacional. El primero en el orden, él es un joven dominicano de 23 años de edad que es cofundador de Sala Deportiva, un medio digital de deportes y entretenimiento de República Dominicana. Tiene experiencia como redactor de notas y columnas sobre béisbol, tanto para Sala Deportiva como para el medio Extrabase. Es un medio venezolano, especializado en béisbol, de hecho, y tiene base en Miami. También es redactor de 643 Network, un medio digital aquí en México. Él es creador de contenido deportivo para redes sociales y consultor de estrategias de redes sociales para marketing digital sobre deportes. Estas han sido competencias que ha podido explotar y desarrollar en las redes sociales de Sala Deportiva y Peloteros RD. De la mano del Extrabase, ha colaborado con columnas para prensa escrita en el periódico y revista de dicho medio. Quiero saludar con muchísimo gusto a nuestro primer bate de este line-up, Eliezer González. ¿Cómo estás, Eliezer? Buenas noches. Me parece, Eliezer, que tienes muteado tu micrófono, disculpa. Sí, muy buenas noches, amable audiencia. Muy agradecido con el pueblo mexicano que me ha recibido una vez más. Han venido dándome calor en el medio que mencionaban, en la parte introductoria, 643 Network. Y verdaderamente es un honor estar con ustedes. Y antes que nada, y me disculpan, pero feliz día de la restauración a todos los dominicanos. Hoy 16 de agosto es un día de júbilo para la patria dominicana, y como dominicano tenía que aprovechar esta oportunidad para desearle a mi país mucha libertad, mucha democracia y un triunfo todo el tiempo para nuestra patria. Muchísimas gracias por estarme aquí. Excelente, Eliezer. Pues es un placer tenerte en este programa. Vamos a platicar bastantes temas de béisbol el día de hoy, así que en un momento regresamos contigo para poder arrancar este programa. Vámonos con nuestro segundo en el orden de este line-up. Él viene desde el país hermano de Venezuela. Él es productor del programa de radio Tiempo Extra, transmitido por Difusión Latina en la estación 97.7. Además es redactor del medio El Fildeo. Cuenta con 2 años de experiencia en la cobertura de Leones de Caracas y se ha desempeñado como locutor en el programa Radio Gaceta de los Deportes en Radio Capital 710 de AM. Quiero presentar con muchísimo gusto a nuestro segundo bat de este line-up desde Venezuela, Guillermo Liñares. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Roberto, un placer estar contigo y con toda tu audiencia en De Pisa y Corre. Bueno, aquí ya listos desde Caracas para conversar del deporte que más nos apasiona, como lo es el béisbol. Así es, bueno, ya tengo ese tiempo trabajando con el fildeo, también en radio. Y bueno, siempre es apasionante poder conversar con colegas y con grandes amigos de este deporte tan apasionante y tan impredecible. Y además con tantas novedades y con una temporada típica que ya va entrando a lo que va a ser su primer mes, ¿no? En los próximos días. Así que bueno, aquí estamos ya listos para darle. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Y sí, como lo mencionas, una temporada completamente distinta, atípica debido
a la pandemia de coronavirus. Bastantes temas tenemos para platicar el día de hoy y debatir aquí en De Pisa y Corre. Gracias por estar con nosotros. Regreso contigo en un momento porque vamos a presentar a nuestro tercero en honor de nuestro bateador de poder y, por supuesto, representante de nuestro país, de México. Él es comentarista, fue comentarista de los Águilas de Mexicali del 2014 al 2015, cronista también de los Centinelas de Mexicali en la Liga Norte de México en el 2015, ha participado en Series del Caribe desde el 2013 hasta el 2018, cronista y medios en Broncos de Reynosa en el 2016, también ha sido, pues ha trabajado en medios y prensa en el equipo de los Acereros de Monclova desde el 2017 a la fecha, también fue auxiliar en medios en el Juego de Estrellas del 2019 celebrado en la Ciudad de México. Quiere presentar con muchísimo gusto a nuestro representante de México, por supuesto, Víctor Vizcarra, nuestro tercer bat. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo te encuentras? Un abrazo a la distancia hasta la Ciudad de México, también a Eliezer, hasta me parece que Miami, si no entendí ahorita, un poquito, y por supuesto a Guillermo, también que están conectados en este momento. Un abrazo para todos y a sus órdenes acá desde Monclova, Coahuila, México. Efectivamente estamos en casa y pues gracias por la invitación más que nada a Mundo Beisbolero de Pisa y Corre en este programa que ha sido un gran éxito ahora en tiempos de pandemia. Y efectivamente, comentar de béisbol de Grandes Ligas, que es la actualidad, lo que estamos viendo, ligas mayores, temas que más adelante, Roberto, tú vas a estar presentando y vamos a estar platicando contigo. Así es, Víctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer para todo el equipo de Mundo Beisbolero tenerte aquí completamente en vivo en De Pisa y Corre. Y bueno, ahora sí, hacemos la presentación de nuestros tres invitados que estarán en el panel con quienes discutiremos los temas del día de hoy, que por supuesto, como bien lo mencionaba Víctor, son temas muy importantes y también ya lo decía Guillermo, en una temporada atípica con muchos cambios, no solamente en cuestión de protocolos de salud, sino de reglamentos en el juego, reglamentos también durante toda la temporada. Han habido muchos cambios que a mucha gente les han gustado, a otras personas no tanto. Han sido renuentes un poquito con estos cambios, entonces ha causado mucha polémica toda esta situación, todos estos cambios que se han llevado a cabo en las grandes ligas. Así que pues vamos a arrancar este programa con el primer tema, un tema muy importante porque se está pensando, las grandes ligas están pensando utilizar un plan burbuja con respecto a la postemporada, emular un poquito en lo que están haciendo en la NHL y en la NBA, que es pues más o menos poner a los equipos participantes en solamente 2 ciudades para evitar estos traslados, estos viajes y pues ahí evitar que haya contagios de coronavirus. Y por supuesto, uno de los cambios que hubo en la postemporada fue que se aumentaron a 16 equipos. Van a participar ahora 16 equipos en esta postemporada, lo que abre la posibilidad de que equipos que a lo mejor en una temporada normal, común y corriente, no tuvieran quizá oportunidad de llegar a playoff, lo que convierte esto va a convertir esto en una postemporada pues con muchas emociones, ¿no? Equipos a lo mejor que nunca hubiéramos pensado que estarían peleando por el título, ahora pues se podrían convertir en serios contendientes para la Serie Mundial. Así que la primera pregunta del día de hoy, y vamos a empezar con Guillermo Liñares. Guillermo, ¿consideras que es ideal que traten de emular la NBA y a la NHL con este plan burbuja? ¿Tú crees que serviría en la Major League Baseball? Bueno, Roberto, hay que empezar por decir varios puntos, ¿no? O aclarar varias cosas. Dentro de todo lo que ha sucedido con los casos de COVID-19 en los Marlins de Miami y en los Cardenales de San Luis, y bueno, todas las series que se suspendieron con los Phillies, los Yankees, etcétera, etcétera, el porcentaje sigue siendo bajo con respecto a lo que son otros deportes o con respecto a quizás lo que algunas personas estaban tratando o la alarma que se creó a raíz de los casos que se suscitaron en los Marlins. El béisbol, a diferencia de otros deportes, no tienes un control como tal de aislar inmediatamente, porque el riesgo siempre va a estar allí.
De hecho, lo vimos en la serie de los Marlins con los Phillies. Al dar positivo, los primeros positivos, inmediatamente tuvieron que cancelar la serie de los Phillies con los Yankees. ¿Por qué? Porque ya al haber contacto en días de juego, el riesgo era mucho mayor. Esto es algo que diferencia a MLB con respecto a otros deportes. El tema de realizar constantes exámenes, pruebas, el PCR, que es la que se llama en este caso para los casos de coronavirus, es mucho más complicado porque tú tienes que, o tú no puedes saber realmente si el caso es positivo, sino hasta después al día siguiente, y esto ha sucedido en muchas ocasiones. NBA le ha salido bien porque hemos visto cómo en Orlando han tenido su sede allí y esto ha ido, digamos, teniendo éxito. Pero si tú me preguntas, esto se va a llevar a cabo también, y hay que aclararlo, o es lo que está planeando Major League Baseball en 3 ciudades. Ha estado hablando de Nueva York, han estado hablando de Chicago, han estado hablando de Los Ángeles, y a medida que vaya pasando las rondas de postemporada, iría también disminuyendo el número de ciudades. Recordemos que esto sería ya a partir de la serie divisional, ya después cuando pasen a la serie de campeonato y la serie mundial, sería distinto. Yo sí estoy de acuerdo, creo que esto también es por una cuestión de traslado. Estamos hablando de limitar un poco también el riesgo que puede suceder en caso de que tengan que ir a varias ciudades. Además, también serían 16 equipos, ya la cuota de conjuntos que estarían allí sería distinto, pero no deja de ser un porcentaje pobre. De hecho, recordemos que en Major League Baseball, Ron Manfred, cuando tuvo en la reunión con el sindicato, o se comentó que podía haber un riesgo en caso de que siguieran adelante, pero Major League Baseball nunca vio estos casos como algo general, sino como algo que estaba sucediendo por otra parte, algo puntual. Por lo tanto, es algo que estamos claros que hay un caso muy, muy extraordinario, que es la pandemia. La pandemia además ha cambiado muchas cosas. Este año vimos la regla panamericana, o estamos viendo la regla panamericana. Para algunas personas es algo bueno, para otras personas no. Está levantando admiradores y detractores, pero como tal, las sedes es algo necesario. Yo lo veo necesario, yo no sé qué pensarán Eliezer y Víctor, pero es necesario por un tema de traslado, por un tema de logística y por un tema también de que estamos en una pandemia que está o tiene al mundo en una situación bastante compleja. Claro, completamente de acuerdo. Víctor, sin embargo, resulta o podemos pensar que resultaría un poco más complicado porque no es lo mismo un roster de NBA que un roster de Major League Baseball. ¿Tú consideras que este protocolo para poder jugar tipo burbuja sería bueno para la Major League Baseball? Sería muy complicado. Efectivamente, un roster de Grandes Ligas es un roster más ampliado que uno de NBA, sobre todo ahorita que son 2 equipos, por así mencionarlo, que no hay clase AAA, no hay AA y no hay clase A, ¿no? El plan burbuja, difícil que funcione en una sola ciudad de Grandes Ligas. Hay complejos como los que están en Arizona, como los que están en Florida, que en su momento también se mencionó que podrían ser algunas sedes en temporada, antes de que se confirmara que Grandes Ligas iba a tener temporada. No fue así. Ahorita hay viajes con sus medidas de prevención, pero pues sigue habiendo contagios. Y va a ser muy difícil que el jugador llegue a su hotel y no salga a tomarse un café. El pelotero sigue siendo humano, el pelotero necesita distraerse, necesita divertirse, y yo creo que en una habitación no la va a encontrar. Entonces, también es frustrante cuando estás teniendo una mala temporada, creo yo, y no hayas distracción. No sé si me expliquen eso, pero si vamos a un plan burbuja de Grandes Ligas y que si se hubiera implementado, creo que la idea era muy buena: jugar Florida, jugar Arizona y probablemente jugar un campeonato de 2 nuevas ligas, por decir la temporada 2020 de Grandes Ligas, jugarla en 2 divisiones, no lo sé, y a lo mejor jugarse el campeonato como está ahorita, con la clasificación de 16 equipos. Entonces, por el momento, Grandes Ligas ahí va, ahí la lleva, con esfuerzos, con contagios. Lamentablemente, algunos equipos han perdido juegos y ha habido también bajas en peloteros, en lesiones y malos números. Esto se debe también a un descanso de 9 a 10 meses de que terminó la temporada regular 2019, más llámese la postemporada y serie mundial en la que jugó Nacionales y en la que jugó Houston. Esos meses de descanso también creo yo que se ven reflejados en una temporada que se está llevando en este momento. Así que bueno, sabíamos que iba a ser muy complicado llevarla a cabo, pero volviendo al tema, que es el plan burbuja, NBA ya lo podía hacer. ¿Por qué?
porque ya tenía la temporada avanzada, era ya solamente terminarla. Viene lo más difícil, que es campeonar en la NBA. Viene lo más complicado, un complejo en Orlando, Florida. Eso les puede ayudar a no salir a las distracciones que yo estoy diciendo que puede haber en muchas plazas de las grandes ligas. Sí, completamente de acuerdo. Y aquí tocaste un punto muy importante y me gustaría saber la opinión de Eliezer con respecto a esto, porque mucha gente ha mencionado la cuestión de los jugadores, de cómo es posible que estén saliendo, si ellos son profesionales, ellos tienen que quedarse en su hotel, que no pueden salir porque es su trabajo, entonces tienen que preocuparse por cuidarse ellos y cuidar a sus compañeros y no afectar a toda la liga. Pero creo que es importante esta cuestión que dijo Víctor, que al final son humanos y necesitan una distracción, y entra ahí esa discordia quizá entre una cosa y la otra. Eliezer, ¿tú qué piensas de este tema? Los jugadores tendrían que aguantarse este tiempo de temporada, no salir para nada, realmente, como dice Víctor, no poder salir ni siquiera a tomarse un café, o sí deberían de comprender lo que está pasando con algunos jugadores, que bueno, quizá no es lo mismo salir a tomarse un café con las medidas de precaución que organizar una fiesta como por ahí se especulaba con los Marlines de Florida, o salir a un casino como lo hicieron los Cardenales de San Luis. ¿Tú qué opinas de este tema al respecto, Eliezer, y cómo crees que vaya a funcionar este plan burbuja para la MLB? Sí, bueno, fue desde el principio cuando se hablaba de jugar béisbol esta temporada. Inmediatamente se barajó la oportunidad de una burbuja. A mi opinión es realmente necesaria. Sé que es un poco contrario a lo que el jugador tiene en su mente y en la forma en la que juega béisbol. Y estar encerrado tal vez no es la mejor forma para ellos enfocarse y salir a darlo todo por el terreno. Pero cuando nosotros hemos estudiado un poco sobre la pandemia, el virus, bueno, muchísimas fuentes indican que las actividades al aire libre eh, tienen un rango de riesgo de contaminación inferior a otro tipo de actividad. Entonces el béisbol es una actividad al aire libre, y a pesar de todo, hemos visto cómo han sucedido contagios en el seno de grandes ligas en esta accidentada temporada. Lo que me parece a mí que realmente no es que el rigor el que se está llevando ya a nivel de los estadios y a nivel de las franquicias, no me parece que sea leve, sino más bien lo que sucede luego de fuera del estadio de las grandes ligas. La burbuja te permite, te da esa oportunidad de tú tener un control de qué va a suceder, de realmente aislar al jugador. No sé si recuerdan un episodio de un paisano mío, Franmil Reyes. El 4 de julio salió a celebrar y se le vio sin mascarilla. El equipo lo aisló por un tiempo porque pudiera representar un contagio para el conjunto. Y aunque nunca vamos a saber la verdad de cómo vinieron los contagios de los equipos que ya han pulgado positivo al COVID-19, va a ir muy ligado a esto, y es que todo el control, todo este rigor está dentro de los estadios ya a nivel de grandes ligas, pero una vez ya se acabó el juego, yo voy a mi casa, si me da el deseo de ir a un supermercado sin la mascarilla, a irme a una fiesta, como pasó ese tema de Franmil Reyes. O sea que Grandes Ligas ha hecho un gran esfuerzo, porque a pesar de todo la temporada se ha mantenido pese a los contagios que hemos tenido. Pero ya creo que el punto de que han barajado otra vez esta oportunidad de que sea ya en la postemporada es para que sea totalmente erradicar la oportunidad de que exista un contagio, porque si nos damos cuenta, el orden en el que se preparó la temporada se ha accidentado y se ha interrumpido cuando hay un contagio, se suspenden los partidos, y esto crea una anomalía en el calendario que ya han hecho. Entonces, para mí, de manera muy personal, y el juicio que le veo a la valoración, es que la Liga está buscando que en medio de una serie de postemporada no se aplaza un partido, no se suspenda ese conocimiento de un partido, porque a fulanito de tal ese día le dio que su hermana cumplía años en una ciudad y se fue a hacer el cumpleaños de su hermana, y de allá vino contagiado,
o tiene la sospecha del virus, y en lo que el hacha va y viene, vamos a suspender el partido porque no sabemos si este individuo puede terminar infectando toda la franquicia. Sí, es un tema ahí complicado lo que ha sucedido con todo esto de la pandemia, con algunas indisciplinas, porque hemos visto algunas indisciplinas de los jugadores que no siguen quizá los protocolos de salud. Como bien lo menciona Eliezer, Grandes Ligas ha hecho todo lo posible por mantener la liga en curso, la temporada en curso. Sin embargo, pues todos tienen que poner de su pues su granito de arena, por así decirlo, para que puedan continuar las grandes ligas. Ahora viene otro tema que también es importante, que es la expansión al número de equipos para jugar la postemporada. Es algo que también pues se da mucho de qué hablar, porque como ya lo mencionaba al principio, con esto se abre la oportunidad que equipos que a lo mejor no hubieran clasificado en una temporada normal, pues estén buscando y se conviertan en serios contendientes para llegar a la Serie Mundial. Sabemos que la ventaja que tiene una temporada larga de grandes ligas es que puedes empezar la primera mitad de esta temporada mal y después recuperarte y llegar a Serie Mundial, pero ahora, siendo la temporada tan corta, pues todo puede cambiar y lo estamos viendo unos Rockies de Colorado, estamos viendo unos Twins de Minnesota, unos Padres de San Diego que están dando la sorpresa y que a lo mejor en otras temporadas no estaríamos pensando, a pesar de esta gran campaña que hubieran tenido en una temporada normal, no estaríamos pensando que se convertirían en serios contendientes para una serie mundial o para una postemporada. Hoy en día tienen la posibilidad y hasta de convertirse en campeones en esta campaña 2020. Guillermo, ¿qué opinión tienes al respecto sobre esta expansión? ¿Te gusta que haya sido así o consideras que no tenían por qué haberlo hecho? Mira, ya el solo hecho de tener una temporada de 60 juegos lo hace muy parecido a lo que es el formato de las ligas invernales, ¿no? Por lo menos aquí en Venezuela, la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, normalmente, porque ya el año pasado se vio recortada por situación de coyuntura política con la OPAC y Major League Baseball, dura 63 juegos. Ya cuando tú estás acortando el calendario, de alguna forma elevas también un poco la emoción, el hecho de que tienes que ganar desde el principio. Una racha, por ejemplo, que tuvo el año pasado los Nacionales de Washington, que al final se terminaron recuperando desde que llegó Gerardo Parra, no se pueden dar el lujo equipos en esta temporada. Lesiones importantes como la que están teniendo los Yankees, por ejemplo, la lesión de Josh, la lesión de Stanton, hoy que nos enteramos que DJ LeMahieu pasó a la lista de 10 días. Eso no son cosas que pueden ayudar mucho en una temporada. Yo no estoy de acuerdo tanto en expandir los rosters porque ya con la temporada corta es algo en el que cualquier cosa puede suceder. De hecho, estamos viendo cómo incluso los Orioles de Baltimore están sorprendiendo, los Marlins de Miami, es algo que nadie esperaba empezando la temporada. Hay un punto clave que toca Eliezer, en el cual estoy de acuerdo. Él decía que el tema del calendario es importantísimo para la postemporada, porque no van a haber días disponibles para poder jugar toda esa serie de juegos en caso de que tengan que en caso de que haya una suspensión por el tema del contagio. Esto es algo que también hay que considerar por el tema de dejarlos en una burbuja. Y no es lo mismo, porque es algo que hay que aclarar también, no es lo mismo tener que ir a buscar, a comprar cosas, comprar agua, comprar medicinas, comprar lo que haga falta, comida, que hacer como hizo Plisak o como hizo Mike Clevinger. Esas son dos cosas que en caso de que se salga del protocolo, todo puede venirse abajo, muchachos, porque estamos hablando de que porque por uno todo puede venirse abajo, a pesar de que el porcentaje por los momentos sea muy bajo. Pero lo que pasó en ese caso, lo que pasó en el caso de Plisak y en el caso de Mike Clevinger, eso es una irresponsabilidad. Y yo mismo lo dije en mi Twitter, eso es una irresponsabilidad. Ya lleves mascarilla o no, tú no puedes hacer fiestas, ni irte a una discoteca, ni ponerte a bailar, ni estar con los amiguitos, no. Estamos hablando de que hay un momento de máximo cuidado en el que hay que hacerlo. Y respondiéndote, mira, yo con el tema del calendario ya recortado, me gusta mucho porque estamos hablando de una temporada típica y obviamente tenía Major League Baseball que tomar cartas en el asunto, pero expandirlo no creo yo que haya sido lo mejor, porque además te metes tú mismo, te pones la soga al cuello por lo que estamos hablando, por el calendario, porque en caso de que ocurra un brote nuevamente, ¿cómo vas a controlar tú después eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a jugar
vas a poner a todo el mundo a jugar, no sé, dos mismos juegos al mismo día, doble juego el mismo día, al día siguiente lo mismo, es algo que hay que considerar. Sí, completamente de acuerdo. Esa es una de las cuestiones que, bueno, quizá en su momento no se pensaron al expandir a 16 equipos la postemporada, corre el riesgo que entre más equipos, más probabilidad haya, por supuesto, de tener algún problema de contagios. Víctor, ¿tú qué opinión tienes al respecto con esta decisión que tomaron en las grandes ligas de abrir esta posibilidad de que 16 equipos lleguen a la postemporada? Yo creo que Grandes Ligas buscaba competencia, ¿no? Al final así será, porque serán 16 clasificados. Ahorita cometí un error, dije 18, son 16 equipos clasificados, son 8 de cada liga, 2 de cada división y por supuesto 2 wildcard. Al final eso es creo lo que yo estaba buscando Grandes Ligas. Ahorita que comenté sobre el tema de plan burbuja, que mencionaba el caso de Arizona, el caso de Florida, creo que un gran ejemplo está haciendo la NBA. Grandes Ligas está avanzando con algunos problemas de lo que estábamos comentando, pero creo que cuando se llegue la fecha de la postemporada, el mejor plan que puede tener Grandes Ligas y lo puede tener bajo la manga es aplicarlo. O sea, jugar estas postemporadas en estas dos sedes que estaba yo comentando y esa ya sería la burbuja que se necesita, porque te vas a arriesgar a tener un campeonato corto con lo que ya se está haciendo. Imagínense nuevamente el comentario de mi compañero Guillermo, que llegue ese brote al final de temporada a un equipo enrachado, por decirlo, un equipo que esté buscando clasificación a la mejor, o un equipo que haya jugado la mejor temporada de su vida y que por un brote termine por perder esta temporada. Sería muy lamentable que pasara esto y puede suceder porque todos estamos expuestos a esto. Esta es la actualidad. Entonces creo yo que el mismo plan burbuja podría aplicarse, ¿por qué no? En una postemporada. Al final de cuentas no tienes aficionados. No vas a ser los Yankees de Nueva York en Nueva York. No tienes afición en Nueva York. Tu afición está alrededor de la misma ciudad y en todo el mundo de Nueva York. Los Rangers de Texas, por mencionar un equipo que a lo mejor tiene cercanía con México. Es más, los Padres de San Diego, que tienen cercanía con México, los Diamondbacks de Arizona, que tienen mucha afición en México, tienen mucha afición en Estados Unidos, nadie va a ir a verlos al final de cuentas. ¿Por qué arriesgar a los mismos jugadores a trasladarse, por decir, una serie de San Diego contra Nacionales? Porque se puede dar. ¿Por qué arriesgarse en ese traslado de Washington hasta San Diego, de punta a punta de los Estados Unidos, cuando puedes jugarla desde Arizona y obviamente de una ciudad a otra que son, a la diferencia algunas, hasta de 20, 15 minutos, a lo mucho una hora? Florida, creo yo que tiene las sedes más largas en cuanto a longitud, en cuanto a kilometraje, en cuanto a tiempo. Se arriesgarían un poco más en Florida, pero no salen del estado de Florida. Serie mundial, a mí me gustaría una serie mundial, ahora sí, una serie mundial entre Arizona y Florida, ¿por qué no? O sea, estamos de unos temas que no nos corresponden, a lo mejor nosotros por no trabajamos en Grandes Ligas, pero como comentaristas y analistas creo que son puntos en que deberíamos de tocarlos por sanidad, por salud de todos esos jugadores. Por último, lo vuelvo a decir, por competencia de Grandes Ligas, creo yo que lo está buscando y sí será competencia, porque ahora 2 equipos se van a meter a la postemporada de cada división, ya no habrá un solo campeón y voy a poner el ejemplo. En la división este de la Liga Americana, Yankees, Boston siempre compitiendo. Este año tal vez Boston no pueda competir, pero sí hubiera sido el año pasado, Yankees y Boston se meten en la postemporada y a lo mejor hasta un wild card hubiera salido de un tercer mejor equipo de esa misma división. Entonces, bueno, sí habrá competencia y ya veremos cómo se desarrolla esta temporada, que por lo pronto, repito, ahí va avanzando. Sí, vamos a esperar cómo termina toda esta situación. Yo la verdad creo que también va a ser muy emocionante esta postemporada con este cambio. Eliezer, ¿tú qué piensas al respecto? Ver a equipos que quizá, como ya lo mencionaba, no podrían ser candidatos en otra campaña, en nuestras temporadas comunes, y ahora verlos con la posibilidad de ganarle a los que estamos acostumbrados a ver ahí en postemporada, que son los Yankees, los Dodgers, ahora actualmente los Astros, que se han convertido en un equipo bastante fuerte con todo y la polémica que han generado, pero sin embargo, ver a unos Rockies de Colorado, a unos Miamis, a unos Marlins, perdón, que puedan eliminar a estos grandes y convertirse ellos
en los equipos a seguir, por supuesto, en este 2020. ¿Qué opinión tienes al respecto con este cambio en específico? 16 equipos en la postemporada. Bien, bueno, Grandes Ligas trató de que la temporada tenga un atractivo por encima de todas las dificultades que enfrenta el mundo, no solamente los Estados Unidos y este negocio en específico, sino todo el mundo. Y parte de lo que hace atractivo a la temporada es la cantidad de equipos que pueden llegar a la postemporada. Guillermo mencionaba algo bien interesante. Igual aquí en República Dominicana se juega entre 50 y 60 partidos. Nosotros estamos viendo pelota Caribe con el talento de las grandes ligas, y el hecho de que puedan clasificarse tantos equipos le tiene un componente no solamente intentando motivar a los fanáticos a que tengan interés por el juego, a pesar de que va a ser una temporada corta, sino también poniéndole un interés a las franquicias, porque imagínense ustedes, equipos que son de mercado pequeño y que están en plena reconstrucción, el caso de los Miami Marlins y los mismos Orioles de Baltimore, asumir un riesgo de que voy a salir a jugar béisbol en una situación de salud nunca antes vista, sabiendo que yo bajo condiciones normales no tengo chance alguno de poder lograr un campeonato, pero al abrir el sistema de playoff le ha representado un interés a esos equipos, porque si nosotros nos vamos un poquito de 1 o 2 años hacia atrás, inclusive en el mismo año que murió José Fernández en ese accidente, Miami siempre tiene un buen comienzo en las temporadas. Entonces, yo estoy seguro que la franquicia, cuando se presenta esta oportunidad, dice, por primera vez en mucho tiempo nos vamos a adelantar a unos años en nuestro proceso de reconstrucción, porque una temporada corta todo puede pasar. Eso es lo que hace tan vivo, tan emocionante nuestras ligas invernales, porque una semana de béisbol te arruina la temporada completa por ser tan pocos partidos que se van a disputar. Entonces, no me parece injusto. Sé que a muchas personas sí les parece injusto que mañana los Marlins de Miami puedan dejar en el camino a los campeones actuales, que tienen un trabuco de equipo, tomando en cuenta ese picheo y obviamente ya el corazón y la garra que adquirieron tras el campeonato. No me parece injusto, más bien me parece equilibrado, porque así de lindo es el béisbol. Y si antes un wild card te podía ganar un campeonato, pues ahora hasta lo que empiece la temporada con etiquetas de vendedores, tienes esa oportunidad de ganar un campeonato. Y por último, para terminar mi intervención, imagínense ustedes que Oakland, que todos los años compite, a pesar de que no siempre clasifica, pero siempre juega buena pelota, es un equipo que de esos equipos pequeños que necesitan saborear ese triunfo, ponerse esa sortija, y están en planes también de mudarse en algún momento en el futuro. Imagínense dejar ese histórico coliseo con una sortija, y tienen el talento para hacerlo, y la temporada los puede ayudar a lograrlo, porque con esa rotación de picheo, con esos hombres claves, Laureano, el mismo Campo Corto, el tercera base Matt Chapman, tienen con qué enfrentar inclusive a los Yankees, que tienen mucho poder, o a los mismos White Sox, que también han sorprendido. Y nadie puede imaginarse en una situación normal de la vida que White Sox, que Oakland y que el mismo Miami en 2020 pudieran ganar un campeonato. Entonces eso es lo que lo hace para mí atractivo esta temporada, a pesar de lo accidentada que ha sido. Pues yo creo que nos esperan muchas sorpresas en esta campaña todavía. Hemos visto de todo, como bien lo mencionan ustedes, pues equipos que están teniendo una temporada extraordinaria, jugadores que están sacando la casta hasta el momento, pero también hemos visto muchas lesiones de muchos jugadores, de muchos pitchers. Entonces, es una campaña completamente distinta. Vamos a ver ahora cómo termina y cómo llegamos a la postemporada y qué tantas emociones nos puede llegar a causar esta situación de abrir, pues de expandir, mejor dicho, a 16 equipos
en los playoffs. Así que pues esto es lo que más o menos se va a dar en la postemporada con respecto al plan burbuja y a la expansión a 16 equipos. Yo creo que nos esperan muchas emociones. Vamos a mandar algunos saluditos que nos están viendo completamente en vivo. Francis Suero manda ahí su saludo. También O'Neill Baez dice Eliezer González, Sala Deportiva, ahí está. Le saludo para Eliezer. También Ashley Mía Polanco. Francis Suero dice en sintonía desde Santo Domingo, Dominicana. Pues ahí está. Willie May, Eliezer. Trae porra Eliezer el día de hoy. Neto Torres dice, buen programa. Robert, fue buena idea invitar a mi gran amigo Víctor al debate junto a Eliezer y Guillermo. Bueno, pues gracias, Neto Torres, por... Saludos a Neto, un abrazo. Exactamente, hasta Tabasco, allá se encuentra Neto Torres. Yosalí Ceballos, Guillermo, pues ahí está el saludo para Guillermo también. Willy May sigue mandando mensajes. O'Neill Baez, Yosalís, número de estadísticas, dice saludos desde Venezuela. Entre el juez y Stanton, ¿cuántos juegos suman por temporada sin jugar por lesiones? Pues sí, la verdad es que pensábamos que esta iba a ser la temporada buena para Giancarlo Stanton, y una vez más se va a la lista de lesionados. Esperemos que pues, pronto pueda salir de ahí porque los Yankees, veíamos un trabucazo de los Yankees de Nueva York con George Esano, con Stanton, con Gary Sánchez, con DJ LeMahieu, con Urshela, en fin, veamos un equipazo de los Yankees, pero ya empezaron a traer esos fantasmas de las lesiones. Ya se lesionó George, ya se lesionó Stanton, ahí lo de LeMahieu también. Entonces pues los Yankees pueden ir para abajo, ¿no? De lo que se esperaba, una temporada que rompieran la liga completamente, y otra vez los fantasmas de las lesiones. Iván Aguirre, saludos a los Baseball Boys de Cancún. Bueno, pues ahí está, saludos Iván, hasta Cancún, Quintana Roo, con mucho gusto. Francis Suero manda mensajes también. Donald Castro, Eliezer de los míos, dice. Ashley Mía Polanco también manda saludos. Y Donald Castro, Fernando Tatis para MVP. Clase de temporada que está teniendo Fernando Tatis Jr., extraordinario lo que está haciendo el dominicano, sí, la verdad. Entonces, pues hay que esperar. Yo también lo veo muy cerca del MVP. Digo, es muy temprano todavía la temporada, pero así con este ritmo que lleva, y si se mantiene sano durante todo este 2020, me parece que puede lograr cosas extraordinarias. Fernando Tatis Jr. Bueno, pues ahí está el primer tema de este programa. Vámonos rápidamente a un tema también muy polémico, que pues lo hemos platicado también en diferentes, yo lo he tenido la oportunidad de platicarlo con diferentes colegas para ver su punto de vista, y es que, ¿por qué debutan más peloteros venezolanos y dominicanos que jugadores mexicanos? Y ese es un tema que quería tocar con ustedes, aprovechando, por supuesto, su nacionalidad. Guillermo, venezolano; Eliezer, dominicano; y por supuesto Víctor, mexicano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le falta al pelotero mexicano para poder llegar a esas cantidades que tienen Venezuela y que tienen Dominicana en las grandes ligas? Víctor, comienzo contigo. ¿Tú qué crees que le hace falta al pelotero mexicano? Bueno, primero que era un excelente tema, ¿no? Dominicana, un país que exporta más de 800 peloteros, tengo entendido, en grandes ligas. Venezuela ya anda sobre los 500, me parece. México nos hemos quedado muy atrás, y esto ha sido, vaya, los últimos años. ¿Qué le falta a México? Este año ha habido debuts, pero ha habido también mucha oportunidad por lo del campeonato actual de grandes ligas. Se le ha dado mucha oportunidad a peloteros jóvenes, y todavía suena por ahí Jesús Cruz Sustaita, un joven lanzador de San Luis Potosí que parece que puede debutar este año, curiosamente con los Cardenales de San Luis. El béisbol mexicano es un gran nivel. En Serie del Caribe lo hemos visto, cómo se compite Venezuela, cómo compite Dominicana. Ahora Puerto Rico ha sido protagonista, y México en los últimos años también ha sido protagonista de este gran evento. Pero México ha jugado con algunos refuerzos, y estoy hablando de la Liga Mexicana del Pacífico. Ha jugado con refuerzos extranjeros y ha tenido campeonatos. Pero hablemos de los peloteros mexicanos nacidos en México, antes de tocar el tema de los no nacidos en México, porque curiosamente hay mucho mexicano que ha nacido del extranjero en Estados Unidos por la cercanía de este país, pero son mexicanos al final de cuentas. Pero creo yo que Venezuela y Dominicana han desarrollado más escuelas de béisbol
más talento desde su país. México apenas los últimos años, y estoy hablando de unos 5 años, hemos visto la realización de academias beisboleras. La Harp-Elu, voy a mencionar una, que es la de 2 equipos muy importantes en este país, que son los Diablos Rojos y los Guerreros de Oaxaca. Esta academia se funda en 2004 y bueno, empieza a hacer peloteros para el béisbol mexicano y a exportar peloteros a los Estados Unidos, o sea, a grandes ligas. Claro, mucho antes Liga Mexicana de Béisbol, que es la única liga en este país que hace peloteros, que desarrolla peloteros. La costa del Pacífico no desarrolla peloteros, pero ¿qué pasa con esos peloteros? Se van a Estados Unidos con unos derechos de retorno a Liga Mexicana de Béisbol. Crece esto siendo una de las mejores academias del país y bueno, vienen los Leones de Yucatán realizando una academia en el Pacífico. Esta se ubica en Mazatlán, Sinaloa. Y bueno, vienen también Toros de Tijuana, esta organización, hacen una academia en Tijuana, la cual desapareció el año pasado o la descontinuaron. La verdad no sé exactamente qué pasaría con esta academia de Tijuana. Y acá un servidor está en Monclova, Coahuila. En 2017, cuando llegamos nosotros a esta ciudad, se fundó una academia también de béisbol, Gerardo Benavides Luna, y también ya van arriba de 10 peloteros en apenas 3 años que ya han firmado para grandes ligas. A lo mejor es un número menor, 10, o un número 10 suena poco, pero estamos hablando de que son a lo mucho 5 academias de béisbol en México que exportan peloteros a Estados Unidos. Y otra cosa, el año pasado hubo problemas aquí entre Grandes Ligas y Liga Mexicana de comunicación, y esto viene de más atrás, desde scouts que han venido a buscar peloteros, talentos mexicanos, y hubo algunos problemitas por ahí, una pequeña firmita que nunca se miró y ha afectado mucho al joven pelotero mexicano. No se puede desarrollar peloteros en Estados Unidos con estos problemas que hay de Grandes Ligas hacia México. Talento lo hay y eso no lo digo yo, lo ha dicho muchos scouts, lo han dicho muchos coaches, de que les hacemos la misma pregunta: ¿por qué México no exporta peloteros a los Estados Unidos si hay muchísimo talento? Ese creo yo que es el primer factor de México, de nuestro país. Hay mucho scout, pero no hay facilidades para que esos muchachos se vayan a los Estados Unidos. Por último, hay mucho pelotero que está llegando a grandes ligas y hay mucho pelotero, nacidos fuera del país, nacidos en los Estados Unidos, que han llegado a grandes ligas. El caso de Sergio Romo, por ejemplo, voy a hablar de uno que es de sangre mexicana, y otros peloteros nacidos en Estados Unidos que han venido a jugar a Liga Mexicana de Béisbol con un gran nivel, pero se siguen tomando como mexicanos. Eso sí lo quiero decir, porque a lo mejor no nomás son los nacidos en México. Mexicanos hay muchos nacidos en Estados Unidos que pueden también debutar en grandes ligas, pero volviendo a mi punto, ese creo que es el principal problema, que en México no tenemos ni siquiera una sucursal de grandes ligas como hay en Dominicana y en Venezuela, de una liga de verano clase A avanzada, la Dominican Summer, la Venezuela Summer. No tenemos en México una liga de desarrollo de grandes ligas. Si hubiera una, creo que sería todavía más el pelotero mexicano que estaría llegando al mejor béisbol del mundo. Sí, completamente de acuerdo. Creo que le hace falta mucho en cuestión de desarrollo por parte de grandes ligas en nuestro país. Ahora, yo quería tocar otro tema y me parece que ustedes me van a dar su punto de vista de esta situación. También creo que una de las situaciones es que aquí en México el pelotero mexicano es muy caro, es decir, vienen personas de grandes ligas preguntando por tal jugador y te dicen, no sé, cualquier equipo de Liga Mexicana de Béisbol, sí, este pelotero te cuesta tanto. Entonces Grandes Ligas dice, ¿cómo es posible que cueste tanto? Si por ese dinero en Venezuela o en Dominicana puedo firmar a 4 peloteros por ese mismo precio y de la misma calidad de juego. Entonces, no sé si también ese pueda ser un factor importante. Guillermo, ¿qué opinas al respecto? ¿Por qué hay tantos jugadores venezolanos en Grandes Ligas y no tanto mexicanos? Aquí también el proceso ha cambiado mucho en los últimos años, muchachos, porque antes habían muchísimas academias, prácticamente todos los equipos de Major League Baseball estaban o tenían su academia aquí en Venezuela. Eso a lo largo de los años ha ido cambiando hasta el punto de que hasta hace poco creo que era solamente los Reyes de Tampa Bay que tenían y los Astros academias como tal aquí en Venezuela. Pero hay un proceso distinto también en el cual es el proceso de reclutamiento para llevar peloteros venezolanos a Estados Unidos, y es el paso previo que también muchos tienen por República Dominicana. Muchos de ellos también son firmados
por los bonos, y cuando son reclutados pasan por República Dominicana dependiendo también de cuánto es el montante, ¿no? En ese momento. Yo sí estoy de acuerdo con su visión. Creo que en este caso en Venezuela también se respira béisbol desde muy pequeños. Aquí están desde lo que son los criollitos de Venezuela, semillita, pasando por todas las categorías hasta llegar a disputar campeonatos infantiles, estadales, interestatales, nacionales, y ahí en cada uno de esos procesos han estado scouts supervisando el talento que está allí. De hecho, yo les pongo un caso muy particular para que ustedes vean incluso hasta dónde puede llegar esta situación. José Alvarado, el zurdo relevista de los Reyes de Tampa Bay, él es de Caja Seca, del estado Zulia, pero él no pasó por ese proceso en el cual tenía que ser reclutado, lo veían los scouts, no, lo que tenía era una recta poderosa, lo que decimos una metra, un envío rapidísimo, y después, bueno, tuvo un poco de suerte, porque también hay que estar claros de que esto, dentro de todo el universo de peloteros que pueden estar disponibles, tienen mucho que ver. Fue reclutado y después fue llevado a Estados Unidos. Pero aquí en Venezuela ese es un tema que también ha ido preocupando mucho, a diferencia de República Dominicana. Venezuela actualmente tiene 420 grandes ligas. Han debutado 420 grandes ligas, hoy con Keiber Ruiz, que por cierto conectó jonrón. Es algo que ha ido, digamos, preocupando mucho a la hora de la firma por el tema de las academias, pero Venezuela sigue siendo un país que exporta mucho talento, porque desde que se es niño, se está jugando pelota en muchos barrios aquí. El fútbol ha tenido un poco más de crecimiento, pero el béisbol sigue siendo el deporte número uno, más allá de que lo que dice Víctor es muy cierto. El pelotero mexicano tiene mucho talento y lo hemos visto incluso en series del Caribe. México le ha ganado a Venezuela en los últimos torneos. Incluso México ha superado a Venezuela en campeonatos obtenidos de Serie del Caribe. Y eso es algo que a nosotros en Venezuela, como país con abolengo beisbolero, nos ha preocupado mucho, porque tenemos grandes ligas, tenemos muchas estrellas, pero a la hora de demostrarlo en torneos internacionales, lamentablemente no lo hemos podido hacer. No solamente en campeonatos de Serie del Caribe, también ha pasado en el Clásico Mundial de Béisbol. El mejor papel que ha tenido Venezuela fue en el 2009, cuando llegó a la semifinal y la eliminó Corea del Sur. Pero Venezuela tuvo un equipazo en el 2006, cuando estaba Omar Vizquel, estaba Magui Ordóñez, Carlos Guillén. En el 2009 no tuvo un equipo tan rimbombante como ese primer clásico. En el 2013 tampoco, Venezuela no hizo muy buen papel, y en el 2017 tampoco. Es algo que a nivel internacional todavía tenemos a deber, pero el proceso es distinto. Realmente yo no sé cómo será el tema de la escogencia, las academias, y yo le creo a Víctor porque él tiene conocimiento pleno de eso, pero te puedo asegurar que no son las mismas academias que había antes. Actualmente son pocas, pero hay una diferencia en cuanto al talento, porque los scouts siguen viniendo, siguen reclutando, siguen firmando, pasan por Dominicana, después de Dominicana muchos pasan para allá, y es algo que también está preocupando actualmente a peloteros del sistema de ligas menores. Muchos creen que los peloteros del sistema de ligas menores están cómodos, y no es así. Sobre todo peloteros de clase A avanzada, que todavía tienen que darse cuenta de tener que pagar un servicio allá en Estados Unidos, y actualmente ven cómo esto les está privando de disputar una temporada. Y todavía, además, vamos a añadir, muchachos, que todavía no es seguro que tengamos temporada invernal, y esto también va a terminar siendo un hándicap. Por lo tanto, bueno, es algo que ya sería otro tema, pero vamos a ver qué ocurre, Roberto y muchachos. Perfecto, Guillermo. Y bueno, vamos antes de pasar a tu opinión, Eliezer, vamos a leer un comentario que nos manda Donald Castro, que dice: lo que le falta a México es que los atletas están muy repartidos en otros deportes, es decir, el fútbol y demás deportes. Se podría decir que la población está distraída y repartida en otros deportes. Se nota en los Juegos Panamericanos con el asunto de las medallas. En los medalleros les va muy bien, se refiere a México. Eliezer, ¿tú qué opinión tienes al respecto? ¿Qué hace Dominicana? Ya nos mencionado Víctor y Guillermo algunas cosas. ¿Tú qué opinión tienes al respecto sobre la cantidad de peloteros que exporta República Dominicana, que es impresionante a comparación de los peloteros que exporta México? Bueno, a mi paisano Donald, que me hizo spoiler con la respuesta que iba a dar respecto a México, pero República Dominicana, como bien mencionaban a todos ustedes, tiene sangre beisbolera, el béisbol es todo aquí. A pesar de que
no se le está poniendo el mismo amor al béisbol que en los días que yo crecí. Todavía todas las academias siguen aquí y Grandes Ligas no baja su presencia aquí en la República Dominicana. De hecho, está sucediendo un fenómeno y es que los peloteros venezolanos, cubanos e inclusive puertorriqueños vienen y juegan pelota en nuestro país y tienen la oportunidad de firmar y llegar hacia las Grandes Ligas. Cuando lo corren con suerte. Por ejemplo, uno de los hermanos de Odor juega en la Academia de los Rangers de Texas en este país. Y tengo también la información, creo que uno de los hermanos de Ronald Acuña también pasó por acá. En el día de ayer debutó Lewin Díaz con los Marlins de Miami, el dominicano número 800 en debutar en las Grandes Ligas, si tomamos en cuenta aquellos dominicanos y sanguinis. Y como bien mencionaba mi paisano Donald en los comentarios, si nosotros nos vamos a la esencia del venezolano, del puertorriqueño, del dominicano, realmente la pelota está en el primer plano. Sin embargo, México, tú piensas en fútbol, inclusive boxeo. De hecho, mi papá es aficionado grandísimo del boxeo y cuando ponen esas peleas que son de menor categoría antes de llegar a la principal, él de una vez me pregunta que si hay un mexicano peleando y si hay uno, yo le digo, sí, es el mexicano. Me dice, puede ser el que va a ganar. Y realmente sí, en esa parte del estrellato de los Estados Unidos, son una línea a triunfar y a destacar los mexicanos. Y en el fútbol ni hablar. Creo que no hay, y con el perdón de mis amigos argentinos, no hay nadie que le ponga tanta pasión al fútbol que el mexicano. Para mí ese es el fútbol, es el béisbol de los mexicanos. Y de que hay talento, hay muchísimo talento. Y mencionabas un fenómeno, Roberto, que sucede que cuando van y buscan un pelotero mexicano, el equipo que lo tiene lo vende a un alto precio. ¿Sabes por qué eso sucede? Por la misma, diría yo, no quiero utilizar la palabra escasez, pero el talento listo para Grandes Ligas, que un equipo lo ve y dice, oye, este va dentro de poco me va a rendir. Sí escasea, por lo que ya han mencionado tanto Víctor, de que no hay ese sistema de preparación que sí por muchísimo tiempo lo tuvo Venezuela y que afortunadamente la República Dominicana lo tiene. Entonces, ese viene siendo el inconveniente. Sí creo que a pesar de todo, México ha logrado muchísimo en el béisbol de las Grandes Ligas. Tomando en cuenta esos factores, no tienen una academia de preparación. El pelotero listo para jugar Grandes Ligas que se encuentra en México es muy caro porque es un fenómeno. Y también sucede, como mencionó Donald, que siempre lo voy a mencionar a él, hay otras disciplinas que le interesan al mexicano, no como el dominicano, que ve el béisbol como la salida de la pobreza y como igualmente pienso que sucede ahora a nivel de Venezuela, a pesar de que no tienen la misma facilidad que en el pasado. Hoy día el venezolano juega con hambre. Para mí esa ha sido la diferencia en el béisbol venezolano en la etapa la etapa mal Vizquel. Los que vinieron con Vizquel hacia abajo no tenían las necesidades que tiene el pelotero venezolano hoy día. Por eso es que nosotros estamos viendo un despliegue de talento total del pelotero venezolano, que los que están hoy día representando a Venezuela tienen el potencial de ser la mejor generación que Venezuela ha tenido en el béisbol. Y aunque suene cruel, esa realidad obedece a que Venezuela no está en su mejor momento y hoy el béisbol es una salida. Antes el venezolano jugaba el béisbol por pasión, pero no tenía la salida de obviamente lo que sucede ahora, que el béisbol es el auxilio a la situación que lastimosamente envuelve al país venezolano, nuestro hermano venezolano. Y por eso es que los Acuña, los Gleyber Torres, el tercera base de Cincinnati, el mismo Wilson Contreras, un sinnúmero de peloteros que para mí tienen todo el camino hecho para ser la mejor generación representando a Venezuela en el béisbol de las Grandes Ligas. Ese es un tema muy importante y creo que también coincido contigo, Eliezer,
que la situación de los países son completamente distintos. Quizá hoy en día el pelotero mexicano no busca jugar béisbol para salir, como tú dices, a lo mejor de una situación de pobreza. Me parece que ya son pocos. De hecho, hemos visto que los nuevos peloteros mexicanos ya vienen pues de familias un poco mejor acomodadas o con una tradición beisbolera, y no vienen como antes, quizá como Fernando Valenzuela, que en su momento salió pues de un pueblo, ¿no? Un pueblo pequeño en México y que gracias al béisbol él llegó a ser lo que hoy en día conocemos de Fernando Valenzuela, ¿no? Entonces, veo, por ejemplo, nuevos peloteros que han debutado en Liga Mexicana, quizá como el parador en corto, el segunda base, se me fue su nombre, de Unión Laguna, que digo, yo lo conozco, lo he conocido desde chavo y sabemos que él, a pesar de que llegó a jugar Liga Mexicana, no es una persona, Ciro Norzagaray me estoy Ciro acordando, Norzagaray. es de los nuevos jugadores que debutaron y que es muy joven. Ciro Norzagaray no es un pelotero que haya llegado por hambre a debutar en el béisbol profesional, lo hizo por amor al béisbol, porque le encanta jugar béisbol, casi estoy seguro, a la diferencia como lo hacen los jugadores dominicanos o venezolanos, o a veces los cubanos, que es su única salida de la situación que están pasando en su país. Entonces yo creo que también ese punto es muy importante. Aquí voy a leer un comentario que hizo Iván Aguirre Ramírez con respecto a lo que dijiste, Víctor, en Series del Caribe con México y Liga Mexicana del Pacífico, que dice: México en Series del Caribe juega con muchos refuerzos. La liga, no entendí ahí, liga prefiere irse reforzando con jugadores extranjeros de otros equipos. Suena feo, pero en las finales de la Liga Mexicana del Pacífico y en Series del Caribe juegan pocos mexicanos, aunque sean equipos de representación nacional. Sí, vamos a recordar el año 2003, la participación de los Cañeros de los Mochis. Del 1 al 9 en el line-up eran extranjeros, y eran extranjeros de calidad. Darryl Brinkley, Jason Bass, Bob Smith, por mencionarte algunos que en esos años era de lo mejor que había en el béisbol del Caribe, hablando de norteamericanos. Pero México en sus últimas participaciones ha dado grandes series del Caribe, ha sido campeón, pero cierto, en su line-up han tenido, aparte de los refuerzos que toman de otros equipos, pues han tenido hasta 4 o 5 mexicanos, y a veces se me hace mucho. No demerito el nivel de la pelota de la Liga del Pacífico, mucho menos de la Liga Mexicana. Al contrario, la Liga Mexicana de béisbol ha crecido mucho su nivel desde que se amplió el número de mexicanos nacidos en el extranjero. Es muy criticado en Liga Mexicana que un muchacho nacido en Los Ángeles, California, venga a jugar como mexicano. Se les llama pochos aquí en México. Y es muy criticado a veces por medios, por aficionados. ¿Por qué? Porque no nacieron en México y que porque juegan como mexicanos y que le quitan el lugar a un mexicano. Yo lo veo diferente. Al final de cuentas, ellos son mexicanos. Yo soy mexicano de nacimiento. Mis papás son mexicanos. Pero si yo nací cerca de la frontera, nací solamente brincando el cerco, estoy en Estados Unidos. Si yo hubiera nacido en Estados Unidos y hubiera sido, en este caso, a lo mejor igual comentarista, yo sí me hubiera sentido si me dijeran: es que tú no eres mexicano, tú eres de Estados Unidos y le estás quitando lugar a un mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué si yo soy mexicano, hablo español, a lo mejor estudié en Estados Unidos, mis papás son mexicanos, siento la bandera, creo yo que puedo representar a mi país como comentarista? Lo mismo es en un jugador, y eso ha hecho crecer, el nivel de la misma Liga Mexicana, y en la Liga Mexicana del Pacífico los extranjeros han hecho crecer también ese nivel. Cierto, son pocos los mexicanos activos a lo mejor en las mismas 2 ligas, las únicas 2 ligas que hay en el país, pero el nivel también compite para que el mexicano le eche más ganas y tomar más nivel. Voy a hablar de unos peloteros que han tenido grandes temporadas y no han llegado a grandes ligas. Roberto Ramos lo acabamos de ver en Corea. Este señor estuvo en Colorado, no se le dio la oportunidad y ya vieron al señor pegando cuadrangulares en Corea. Joey Meneses ha hecho gran papel en México con Culiacán. Pensábamos que iba a estar en grandes ligas, no se pudo, tuvo unos problemas, cierto, pero todos los peloteros lo han tenido y no llegó o no ha llegado también a grandes ligas. Estoy hablando de 2 jóvenes que tienen alrededor
de 25 años de edad y a lo mejor estoy enviejándolos, le estoy poniendo hasta más edad, no recuerdo cuántos años tengan ellos. Volver a tener un Vinicio Castilla, sí se puede en México, volver a tener un Vinicio Castilla, un Fernando Valenzuela, sí se puede. Ahí está Julio Urias, nacido en Sinaloa, que es uno de los mejores mexicanos que hay ahorita en Grandes Ligas. Muy pocos peloteros, pero por eso se demuestra de que el pelotero mexicano, entre más nivel le pongas acá en México, más nivel va a tener, y muchos no han jugado en la Liga Mexicana ni en la del Pacífico, pero saben de la competencia cuando llegan a jugar la AAA. Entonces, creo yo que entre más nivel hay en México, mucho mejor. En México creo que ve más la competencia por el momento que el hambre. Lamentablemente esa palabra ahorita que la mencionaron es cierta. Cuba es cierto. Venezuela, lamentablemente es cierto lo que está pasando en Venezuela. Dominicana, vaya, es una escuela ese país de béisbol, al igual que Cuba y Venezuela. México apenas este año creo que va a inaugurar una escuela por medio de gobierno federal. Será algo independiente a las ligas mexicanas de béisbol. De hecho, no se va a beneficiar a las ligas mexicanas de béisbol, pero bravo, por fin hay interés en nuestro país por tener una escuela de béisbol. Cueste lo que cueste, no me meteré en nada por asuntos políticos, pero por fin tenemos una escuela de béisbol. Cuando hay cientos de fútbol en todo el país, en un país tan grande por más de 300 millones de habitantes, claro que habrá regiones futboleras y habrá regiones beisboleras, y las hay, pero por fin en México podemos tener una escuela que desarrolle o ayude a desarrollar peloteros cuando no estén ellos en alguna organización de béisbol mexicano. Así que creo que el béisbol mexicano puede de aquí a 10 años tomar un respiro y empezar ahora sí a trabajar lo que no ha hecho México, como lo ha hecho Venezuela, como lo ha hecho Dominicana, inclusive Cuba, que con sus deficiencias ha hecho peloteros que han salido de la isla, pero han llegado a Estados Unidos ya hechos para jugar ese nivel de pelota. Si no, vean el primer base de los Astros, cómo llegó Yolesky Gurriel, ahora convertido en uno de los mejores primeras bases de las grandes ligas, y llegó para quedarse a ese gran nivel de pelota. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, muchas personas tienen opinión con respecto a este tema, que ya lo comentaba, por supuesto, es muy polémico. Dice números, estadísticas. En mi humilde opinión, se debe a la preparación dentro de las academias. Incluso existen academias que, dependiendo de los resultados con los que cuente dicha academia, saca a los prospectos del país hasta República Dominicana para seguir formando al pelotero. Dice también, ahora debemos reconocer que México tiene talento. Lo que le hace falta tal vez sea oportunidad. Ese es el comentario de números y estadísticas. Dice Luis Tlapachicatl, saludos chilindrinescos. Interesante saber por qué no se promueve la selección de peloteros mexicanos para el béis de Estados Unidos. Se cortan muchos sueños de peloteros antes incluso de llegar a Liga Mexicana. Bueno, saludos a Luis Tlapachicatl, mejor conocida como la Chilindrina. Donald Castro dice, aquí en República Dominicana el deporte oficial es el béisbol. En México el fútbol es prioridad. Aquí casi todos los niños juegan pelota en México. No es más complicado, dice. En México no, es más complicado. Número estadísticas, vuelve a comentar, la Liga Criollitos y la Liga Federada son las que más peloteros dan para el nivel profesional. También O'Neill Baez, excelente respuesta de Eliezer González, al igual que todos los demás. Muy, muy buena plática. Muchas gracias, O'Neill, por seguir la transmisión. Dice número estadísticas, Eliezer González, tremenda respuesta. Bueno, ahí está. Dice Donald Castro, es simple, el talento de México está repartido, juegan fútbol, dice Lorena Ochoa, juegan fútbol americano, tiro con arco, natación, clavados, boxeo, fútbol, tenis, NBA, atletismo. En México tienen muchos deportes, o tienen duros en todos los deportes. Ok, no son cantidad, pero sí calidad. Dice Carlos Ramírez, ya estuvo. Deja hablar a los demás. Dice, saludos a Carlitos Ramírez, mi buen amigo Cursi. Pues ahí está el tema de los mexicanos en comparación a los venezolanos y los dominicanos en grandes ligas, un tema que, como bien dice Víctor, se está trabajando en nuestro país. Por ahí, sin meternos, como también lo mencionó, en temas políticos, pues el presidente actual de México dijo que él pretendía llevar mínimo 80 peloteros a grandes ligas
en este sexenio en el que él va a estar trabajando. Obviamente con esto de la pandemia se complicó muchísimo más, pero sí hay algo que se llama ProBase y que está trabajando en ese desarrollo y promoción del béisbol para llevar a jugadores a grandes ligas. Esperemos que se pueda lograr de alguna manera y poder pronto ver muchos más mexicanos en grandes ligas. Coincido, el nivel y el talento existe en México. Esperemos que pronto se pueda capitalizar en jugadores en grandes ligas. También otra de las, así como embarradita nada más, otra de las cosas que quizá también dependen mucho, bueno, puedan influir en esta situación, es que México ha sido estigmatizado ya, o el pelotero mexicano ha sido estigmatizado como pitchers, puros pitchers. México hay pitchers, pero no toman en cuenta quizá a infielders o outfielders que hay talento, hay muchos jugadores mexicanos que son extraordinarios fildeadores, pero sin embargo, en México ya piensan prácticamente que es venir a conseguir pitchers aquí. Entonces, pues obviamente no todas las camadas van a salir extraordinarios pitchers. Ahorita tenemos, pues la mayoría de los mexicanos, el único que está jugando como infield mexicano nacido en México es Luis Urías. Los demás son lanzadores. Verdugo, que es mexicano, pero nacido en Estados Unidos, está jugando en el jardín con los Red Sox, y tenemos a Roberto Osuna, que lamentablemente ahorita está lesionado, pero tenemos a Julio Urías, tenemos a Joaquín Soria, tenemos a Oliver Pérez, dos veteranos que siguen haciendo cosas extraordinarias en las grandes ligas, en fin, a Víctor González, que acaba de debutar, a Urquidi, varios mexicanos, pero son lanzadores. Quizá también eso puede influir en que más mexicanos pueden llegar a grandes ligas, ya que solamente vienen a buscar lanzadores y no jugadores de cuadro, jugadores de jardín. Ahí está el tema con respecto a la situación de los peloteros mexicanos en comparación a los dominicanos y los venezolanos. Roberto, Sí, vamos a... Dime, Guillermo. Mira, yo quería comentar algo que para apoyar tu comentario. De hecho, tú te das cuenta de eso de los lanzadores mexicanos, también aquí en las ligas del Caribe. ¿Sabes por qué? Porque cuando traen refuerzos importados de la Liga Mexicana, salen y dicen, si tiene buena efectividad y viene de la Liga Mexicana, es buen pitcher y aquí va a dominar. ¿Sabes por qué? Porque la Liga Mexicana tiene fama de ser una liga de mucha ofensiva, no de picheo. Tiene una fama es de ser de muchos batazos. Y cuando pitchers destacan allí, muchos de los conjuntos cuando quedan eliminados los toman también de allá porque la buena efectividad que puedan tener en México, dicen que en Dominicana, en Venezuela o en otras ligas pueden ser muy efectivos. Eso también es algo. Y para terminar también el tema de la pasión, que Eliezer, estoy de acuerdo contigo. Aquí en Venezuela, cuando juegan Caracas y Magallanes, se detiene el país. Todo el mundo pendiente del Caracas y Magallanes, como me imagino que allá también pasa con Licey y con las Águilas Cibaeñas. Pero aquí, cuando juega Caracas y Magallanes, eso es una religión. Tú no ves cuando la selección de fútbol juega, sí, la gente está enganchada, está pendiente, pero es algo que está en el venezolano, es algo con el que nace el venezolano le gusta su pelota, al venezolano le gusta ver a un Caracas Magallanes en el estadio, tomándose unas chelas, como dicen en México, una cerveza, es porque le gusta, lo vive. Y esa pasión es algo con la cual no se forma, es algo con lo que se tiene y con lo que se empieza, con lo que se nace. Y en este caso, Venezuela y Dominicana, a diferencia de lo que está pasando con México, es algo que viene desde hace mucho tiempo. Sí, completamente de acuerdo. Y para terminar este tema, dice Donald Castro, el mejor pelotero mexicano para mí fue Adrián González, pelotero mexicano no nacido en México, por supuesto. Entonces, pues ahí está otro tema, Adrián González, que pues por estadísticas quizá haya mexicanos que tuvieron mejor desempeño en las grandes ligas, pero sí, Adrián González es uno de los referentes del béisbol de nuestro país, es un estandarte de los mejores cañoneros que ha tenido México en las grandes ligas. Adrián González, que bueno, ahora me parece que va a debutar como comentarista, cronista en una cadena de televisión. Entonces pues Adrián González ya buscando otra etapa, sigue ligado en el béisbol, pero lo estará haciendo de otra manera. Vamos a pasar al siguiente tema para irnos de rápido. Ya estamos llegando a la recta final de este programa. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado comentando, que está siguiendo la transmisión, que nos dan sus puntos de vista, sus opiniones. Para nosotros es muy importante conocer lo que piensan ustedes de todos estos temas tan interesantes, tan importantes del rey de los deportes. Y es el análisis de esta temporada, un análisis rápido que ya lo hicimos más o menos al principio, platicando de que ha sido una temporada típica, que hemos visto muchas situaciones con cambios de reglas,
y diferentes situaciones. Pero, ¿quién se perfila para ser el caballo negro este año? Y hablo del caballo negro por si en Venezuela o en Dominicana no saben más o menos el término de esta frase, es ¿qué equipo será la sorpresa? ¿Quiénes serán aquellos equipos que podrán llegar, ya mencionábamos, a una serie mundial y que puedan convertirse en un campeón que nadie hubiera esperado en una temporada normal? Y pues hacer su análisis, un breve análisis de cómo les ha parecido hasta el momento esta temporada de Grandes Ligas. Y empiezo contigo, Eliezer, para conocer tu opinión con respecto a este tema. Bueno, yo duré mucho tratando de decidirme entre Baltimore y Miami. Y mencionaba estos dos equipos porque se parecen mucho en el proceso en el que está sumergido una plena reconstrucción. Pero al final del camino me quedo con Miami por la manera en la que se le ve jugando béisbol. Juegan lo que ya mencionamos al principio, una pelota caribe, y para mí tienen uno de los elementos más importantes para ir lejos en una postemporada, que es el picheo. Tal vez no tienen los nombres, sin embargo, tienen el talento y el potencial. Tienen a los dominicanos Sandy Alcántara y al mismo José Ureña. Igualmente por ahí viene Jimmy García y tienen al asiático Jordan Yamamoto. Realmente la rotación luce muy sólida y hemos visto un renacimiento del venezolano José Aguilar, dándole ese trueno, ese poder, y en la manera cuando suele conectar un cuadrangular que llama, o en el clutch, lo que a mí me parece un equipo interesante. En el fondo más profundo de mi corazón, no me sorprende la manera en la que ellos juegan, porque realmente Don Mattingly tiene esa característica de ser un líder nato. Tal vez no sea el mejor estratega del juego, pero sí tiene un liderazgo, y cuando un equipo juega para un entrenador que goza del respeto como lo hace Mattingly, realmente te va a jugar pelota bien y hasta donde la calidad lo aguante. Por último, pero no menos importante, veo una combinación muy bonita entre talento veterano como talento joven. No tienen un gran nombre veterano en el que tú puedas pensar aquí van a reposar, pero sí creo que tanto el dominicano Jonathan Villar como Corey Dickerson y el mismo Jesús Aguilar pueden ser ese soporte que esos jóvenes necesitan para seguir desarrollando. Y desde ya, tomando en cuenta que la temporada es exageradamente corta, ya Miami es la sorpresa del 2020. Completamente de acuerdo. Miami ha sorprendido a pesar de ese problema que tuvieron con respecto al brote de coronavirus. Han hecho extraordinario trabajo hasta el momento en la campaña, pues se coloca todavía hasta arriba del standing. Guillermo, ¿quién es para ti? ¿Quién será ese caballo negro, ese equipo que nadie esperaba que pudiera hacer algo y ahora pues está dando por supuesto la sorpresa y que podría llegar a ser algo importante en esta campaña 2020? Mira, Roberto, cuando empezó la temporada y se nos preguntaba sobre los favoritos, todos nombrábamos a los Yankees, todos nombrábamos a los Dodgers, todos nombrábamos a los Mellizos, todos nombrábamos a incluso el picheo de los Indios de Cleveland. Todos teníamos, digamos, un poco de consenso general, ¿no? Y los Astros de Houston, por supuesto, porque no podemos tampoco obviar a los Astros a pesar de todo el escándalo del robo de señas. Pero a mí me está gustando mucho y creo que este puede ser su año por el formato y por lo que está por la temporada corta de los Atléticos de Oakland. Los Atléticos de Oakland sí tiene tiempo ya jugando buena pelota, lo mencionó Eliezer, es verdad. Bob Melvin creo que es un maestro en cuanto a la estrategia, en cuanto a mover el picheo, pero este año me está gustando mucho su juventud. Lo de Frankie Montas creo que es impresionante, lo de Jesús Luzardo, el peruano venezolano, creo que ha dejado a todos atónitos con esa sinker en 97 millas, esa recta 98, el cambio de velocidad en 89, esa combinación de picheos y esa estamina que parece que termina por explotar.
y la buena defensa gana juegos. Yo soy un apasionado de la defensa, y si hay una cosa que tiene este equipo de Oakland es defensa. Matt Chapman, Marcus Semien, Matt Olson, estamos hablando de un equipo que está muy bien estructurado. Ramón Laureano también ha jugado muy buena pelota. Esa combinación de juventud, de experiencia, de buena defensa, de buen manager, porque también otra cosa que creo que nadie ha dicho aquí y que es importante, el buen manejo del picheo en una temporada corta es esencial. ¿Y por qué lo digo? Porque si nosotros hacemos la comparativa con esta temporada, con lo que estamos viendo, con lo que hemos visto en las ligas invernales, el manejo del picheo en temporadas cortas es más esencial, porque de por sí tú puedes esperar en una temporada normal de 162 juegos, no importa perder 4 en fila, no importa tener un mal comienzo, pero desde ya tienes que ganar lo máximo posible. Y allí mucho tiene que ver los managers, en los juegos cerrados, en las temporadas cortas. Y allí me gusta mucho lo de Oakland. Los Reyes de Tampa Bay, con la figura del opener, con Kevin Cash, también podría ser un equipo que podría llegar lejos. Además, la adquisición de José Cafecito Martínez también le ha dado profundidad a la banca, y además ha rendido mucho cuando ha jugado en la alineación de Kevin Cash. Y yo sé que me pediste uno, pero son 3 equipos que yo veo así que pueden estar llegando lejos, los Rockies de Colorado. La rotación con John Gray, Kyle Freeland, Germán Márquez y Antonio Senzatela, más la línea con Charlie Blackmon, porque ojo, estamos hablando de Fernando Tatis Jr. y somos aquí latinos y todos queremos que sea un latino el que quizás se quede con un MVP, pero Charlie Blackmon es el que se ha cargado ese equipo a la espalda. Trevor History, Nolan Arenado. Si Colorado logra engranar bien las piezas, quizás le pueda disputar hasta el último momento, por lo menos un poco antes, la división a los Dodgers de Los Ángeles. Esos son mis candidatos y ya te lo expliqué por qué. Excelente, y tienes razón, lo de Charlie Blackmon es impresionante lo que está logrando, a pesar de haber dado también positivo a la enfermedad COVID-19 y que estuvo en cuarentena y que no tuvo ese tiempo de preparación quizá que todos sus demás compañeros. Lo de Charlie Blackmon es impresionante. Víctor, ¿quién es tu equipo o tus equipos que darán la sorpresa para esta campaña 2020? Coincido con Guillermo, ¿no? Creo que los Atléticos de Oakland puede ser el caballo negro, como dice aquí el tema, el que dé la sorpresa para llegar a una postemporada con este equipo bien conformado, que el año pasado me gustaba también para llegar lejos. No pudo, al final de cuentas, competir en 2019, junto con el comentario nuevamente de los Rockies de Colorado, con un Charlie Blackmon. Yo sí te voy a comentar algo, les voy a comentar algo a los 3. Hasta hace unas semanas me gustaba más Padres de San Diego todavía, de ese caballo negro, el equipo que va a dar la sorpresa. Y la sorpresa no para, lo voy a decir, no para ser campeón de la Serie Mundial, pero sí la sorpresa de que los Padres lleguen a postemporada y la compitan. O sea, compitan para avanzar. El año pasado fueron los Nacionales de Washington y terminaron siendo los campeones de la Serie Mundial. Padres, está ahí Fernando Tatis, que se menciona mucho lo de MVP. No sé todavía si aplica lo de novato del año, porque todavía creo que yo da algunos números para candidatear novato del año. Me estoy adelantando a lo mejor, pero los números que lleva actualmente Fernando Tatis con los Padres es un fuerte candidato también a ser novato del año, como lo fue Cody Bellinger, inclusive con los Dodgers de Los Ángeles. Creo que Fernando Tatis puede aplicar. Repito, no sé si en las estadísticas, en los números, todavía aplique la candidatura de novato del año, porque el año pasado estuvo también algunos juegos con los Padres, pero Padres va a ser el equipo que va a clasificar, va a hacerle daño a equipos grandes, pero dudo que vaya a llegar a una Serie Mundial porque su picheo no es el mejor de las grandes ligas. Pero Rockies de Colorado, ahora hablando de que 2 equipos en la misma división pueden clasificar, obviamente los Dodgers, al paso que van, será un equipo número 1 o un número 2. Veo muy complicado que Arizona, que los mismos Padres y San Francisco compitan contra 1 y 2 contra Dodgers. Todo puede suceder, pero también está la opción del wild card, que es, creo yo, ahí es donde los Padres lo van a buscar. Por eso estoy hablando mucho de los Padres de San Diego. Y hablando de Oakland, ahorita que Guillermo hablaba de Oakland, yo creo que Oakland va a quedar en el 1 y en el 2 de la clasificación de la división oeste de la Liga Americana, porque ahí Houston se puede meter al igual que Oakland, y dudo mucho que de esa división salga un wild card cuando tienes por delante a unos Indios de Cleveland, Minnesota, una división muy peleada de la central, y la más complicada
viene siendo siempre la este, donde los Yankees, Sí. un equipo que va a clasificar en 1 y 2, igual que los Dodgers, al paso que van, se pueden atorar y se van para abajo también, pero con unos Orioles de Baltimore, con un Tampa Bay que no creen en nadie, como ya lo mencionaron ustedes, compañeros, y Yankees, creo que aquí entre Tampa Bay y Baltimore podría salir un wildcard de la Liga Americana también para que sea también el equipo sorpresa. Pero si me preguntan de mis favoritos, que esta es la pregunta para hacer los Caballos Negros, yo creo que no le voy a dar a Colorado, se lo voy a dar a los Padres de San Diego, porque es un equipo que lo vemos en armonía, en conjunto, y esos equipos son los que ganan juegos. No son los mejores nombres ni las mejores estadísticas, pero cuando se juega en equipo llegas más lejos. Y por último, el equipo más enrachado que llegue a terminar la temporada será el equipo más contendiente a ser campeón. Así los Yankees, así los Dodgers tengan su mejor temporada. Si cierran débiles la temporada, si cierran perdiendo juegos, son los primeros que se van a ir contra los equipos que estamos mencionando. De mí se van a acordar, y eso que un servidor tiene como favoritos a esos equipos que estoy mencionando, pero estos son los más peligrosos, los que juegan en conjunto. Por eso creo que yo, Padres, todavía más que Colorado. Colorado para mí va a quedar en el 1 y en el 2. Padres como caballo negro. Y el otro, repito, por la Liga Americana, se la voy a terminar dando a los Orioles de Baltimore. Sí, completamente de acuerdo. Y es que a pesar de esta gran temporada que están teniendo estos equipos como Oakland, como Colorado, Florida, en fin, los Padres de San Diego, no podemos dejar de lado a los que ya sabemos que son favoritos por el tremendo roster que tienen, por esa rotación de picheo, que son los Dodgers de Los Ángeles, que son los Yankees de Nueva York, por supuesto, por esa gran ofensiva que tienen estos equipos, los Astros de Houston también, que tienen que seguir a la cabeza como amplios favoritos para llegar a una serie mundial y para ganarla, pero vienen detrás estos equipos que ya mencionamos, que como bien dice Víctor, vienen jugando de una manera completamente distinta en equipo, se ve esa sinergia entre el manager, entre los mismos jugadores, esa camaradería, por así llamarlo, que también es importante dentro de una organización para que se convierta en exitosa al final de una campaña. Bueno, pues ahí está, la verdad es que nos esperan muchas emociones durante esta campaña muy atípica, con muchos cambios, lo volvemos a mencionar porque es importante decirlo, es una temporada completamente diferente a todo lo que conocemos en la historia de las grandes ligas y yo creo que viene lo mejor. Van a venir sucediendo cosas complicadas y seguramente vendrán lesiones importantes para algunos equipos, regresarán algunos otros que ahorita están en la lista de lesionados y vienen muchas emociones con estos cambios a 16 equipos en la postemporada. Vamos a esperar qué es lo que nos dice las grandes ligas. Yo creo que vamos a tener mucho de qué hablar a lo largo de toda esta campaña 2020. Y bueno, voy a cerrar con este comentario para finalizar este tema de Donald Castro, que ha estado muy participativo el día de hoy. Muchas gracias, Donald, que dice, yo creo que el equipo que ganará es el equipo que tenga más latinos, porque es un campeonato en forma invernal, como se juega en Latinoamérica, y estos jugadores están más acostumbrados a esto. Es por eso que les está yendo bien a los latinos. El equipo campeón es el que tiene más latinos en el cuadro, se los dejaré de tarea. Bueno, pues ahí está el comentario de Donald Castro que dice que el equipo campeón será el que tenga más latinoamericanos. Pues estamos llegando al final de este programa. Víctor, Guillermo, Eliezer, muchas gracias por haber platicado con nosotros, por haber compartido sus conocimientos sobre la pelota, sobre pues lo que está sucediendo en las grandes ligas y en general en el béisbol. Vamos a ir finalizando este programa. Quiero yo darles un par de minutos a cada uno de ustedes para que den sus palabras finales y despedirnos de la afición, por supuesto. Y comienzo contigo, mi estimado Eliezer González. Gracias. Bueno, muy honrado realmente de tener la oportunidad de compartir con el público de este medio de Pisa y Corre aquí en el mundo beisbolero. Realmente una conversación muy interesante, de mucho aprendizaje, no solamente para el que está visualizando, sino para nosotros mismos, poder compartir impresiones con personas que manejan muy bien el tema del béisbol. Agradecido realmente. Le exhorto a todos a que sigan compartiendo mi trabajo,
en el cual hago para México en el medio 643 Network. Así mismo también pueden buscar los trabajos que hago para Sala Deportiva y igualmente para el Extra Base. Y por último, y no menos importante, quisiera felicitar a mi hermana mayor, Keila, que está de cumpleaños. Estaba esperando este minutito para felicitarte. Te quiero mucho, espero que hayas disfrutado tu cumpleaños y nada, señores, muchísimas gracias, encantado. Pueden solicitarme una intervención cada vez que quieran. Esto es béisbol, amo el béisbol y siempre estaré disponible para estos tipos de temas. Gracias. Excelente, Eliezer, muchísimas gracias y felicidades a tu hermana. Qué bueno que tuviste la oportunidad de felicitarla aquí con nosotros, que se la pase extraordinariamente y de parte de todo el equipo de Mundo Beisbolero también le enviamos una felicitación y un abrazo a la distancia desde México. Guillermo Liñares, tus palabras finales y antes de que las digas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue un placer tenerte aquí en De Pisa y Corre. No, el placer es mío, Roberto, Víctor, también con Eliezer, a que, bueno, aprovecho y también mando felicidades a tu hermana. La pasé muy bien, de verdad que fue un grato momento, apasionante hablar de béisbol, de pelota, poder además aprender también de ustedes, de gente que está en el medio como uno y que además tiene además otra visión, por lo menos con el tema de la pelota mexicana y poder conversar y compararlo también con lo que sucede aquí en Venezuela y en Dominicana, creo que fue bastante fructífero. Y bueno, si quieren seguir mi trabajo, yo estoy actualmente en el Fildeo, @elfildeo, en Instagram y en Twitter. Y también me pueden leer en mi cuenta que ya está aquí abajo, @guille94 en Twitter. Ahí siempre estoy compartiendo análisis de cada uno de los juegos y también pues, especialmente de los venezolanos, de lo que estén haciendo día a día. Así que bueno, también por aquí a la orden para cualquier participación, para cualquier intervención, siempre a la orden y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Guillermo, y por cierto, muy buenos análisis. Yo soy muy seguidor de todo lo que haces en Twitter, entonces muy recomendado el trabajo de Guillermo Gracias, Linares, por Roberto. supuesto, el trabajo de Eliezer González, y qué decir de Víctor Vizcarra, que también es un referente aquí en los medios del béisbol mexicano. Víctor, gracias por haber estado con nosotros y pues tus palabras finales. No, pues agradecido, Roberto, con la invitación, por supuesto, a Mundo Beisbolero en general, de Pisa y Corre en este programa, también a nuestros hermanos ahí en Venezuela, en Dominicana, también, pues agradeciendo que hayan compartido con nosotros sus comentarios y también su tiempo, ¿no? Sí quisiera también felicitar a la hermana del compañero Eliezer González, también hasta la República Dominicana. Y por último, pues un servidor no utiliza mucho Twitter, francamente no lo utilizo mucho, yo utilizo más la red social de Facebook, la red social de Instagram, pero a sus órdenes, aquí estamos en Acereros de Monclova, Liga Mexicana de Béisbol, es el actual campeón de esta Liga Mexicana, estamos a sus órdenes por acá en Monclova, y bueno, es un gusto haber platicado con ustedes estos temas tan interesantes que la verdad, aunque sean actuales, son temas que diario lo comentamos y decimos qué va a pasar con ese equipo, las lesiones, que los Yankees, que otra vez con lesiones, etcétera. Yo creo que es parte de lo que extrañábamos en esta pandemia. Cuídense mucho todos ustedes. Les mando un abrazo a la distancia. Espero que próximamente nos podamos saludar en un evento latinoamericano, por así llamarlo, una serie del Caribe, un juego de estrellas. Vaya, hay muchos eventos en los que nos podríamos saludar. Y pues muchas gracias a toda la audiencia que estuvo presente esta noche. Muchísimas gracias a ti, Víctor, por haber aceptado la invitación. Gracias a los tres. Para mí, en lo personal, fue un honor poder platicar con ustedes de pelota. Y es que aquí tenemos un eslogan muy, muy real, que el mundo beisbolero y en De Pisa y Corre nos encanta hablar de béisbol con los que saben. Y esta fue una de estas pláticas muy nutrida, con muchos conocimientos, y la verdad yo estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por haber aceptado esta invitación y esperemos que no sea la última vez y que pronto podamos tenerlos invitados una vez más para seguir platicando diferentes temas sobre el rey de los deportes. Ya nos vamos, amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se despide su amigo Roberto García, el romántico beisbolero. No se olvide de seguir todas las redes sociales de Mundo Beisbolero. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. También puede ver estos programas ya en retransmisión por YouTube, se queda ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues esté pendiente de todo lo que publicamos
Y pues nada, solamente agradecerles que hayan estado con nosotros una vez más aquí en De Pisa y Corre. No se pierdan, por favor, también el contenido que tenemos con respecto a los programas en vivo los miércoles, el Dogout. Tenemos a estrellas del béisbol mexicano, exjugadores o jugadores que están en activo todavía, para platicar con ellos, para platicar sobre su vida profesional, sobre todo lo que significa el béisbol para ellos, anécdotas, historias, en fin, es un muy buen programa el que tenemos los miércoles a las 10 de la noche, el Dogout, síganos, y los domingos, por supuesto, en De Pisa y Corre, con invitados de lujo como nuestros 3 invitados de hoy para platicar sobre los temas más recientes y más polémicos del rey de los deportes. Lunes y jueves tenemos también el noticiero a 90 millas en vivo también a las 8 de la noche, así que ahí también puede informarse todo lo que sucede en el béisbol de Grandes Ligas, béisbol de México, de Corea, siguiendo por supuesto lo que hacen los mexicanos en las diferentes partes del mundo. Ya nos vamos, que esté muy bien y nos vemos hasta la siguiente emisión de Pisa y Corre. Perdón, saludos a la gracias, también antes de que nos vayamos a la producción, Juan Carlos Valverde, productor y director del programa, por supuesto, que sin él pues no sería posible toda esta edición y todo este programa. Entonces, gracias a Juan en la producción y pues sí, ya nos vamos ahora sí, que esté muy bien, nos vemos hasta la próxima.